Dicen que el mundo cambió en una sola tarde, que el sol parecía más dorado sobre la sangre, y que el viento, que venía del mar, traía el eco de un rugido que no era humano, sino algo más antiguo, algo inevitable, en las estrechas llanuras de Cilicia, entre montañas que se alzaban como muros y un mar que parecía inmóvil. Un joven de apenas 23 años se enfrentó a lo imposible, y lo venció. Muchos lo habían llamado ambicioso, otros, loco, un rey menor, hijo de un asesinado, aventurero con suerte, con sueños demasiado grandes para su sombra. Pero en Isos, ese joven dejó de ser una promesa, y se convirtió en destino. El imperio persa había sido intocable por siglos. Un gigante inmenso de ciudades, lenguas y ejércitos. Un coloso que creía que bastaba con presentarse para vencer. Pero no estaban preparados para enfrentar algo que no entendían. Una idea, una voluntad, un fuego que no se podía apagar con números. Alejandro sabía que no podía derrotarlos en fuerza, pero podía destruirlos en espíritu. Y por eso, cuando Darío, el gran rey de reyes, movilizó un ejército que parecía arrastrar la tierra bajo sus pies, Alejandro sonrió, porque el terreno lo limitaba, porque la impaciencia lo traicionaba, y porque no entendía que su enemigo no era un simple general, era una visión. Cuando se encontraron, no fue una batalla, fue un juicio. De un lado, la tradición, el poder antiguo, el prestigio heredado, la arrogancia de siglos. Del otro, una maquinaria joven, disciplinada, flexible. Y al frente, un hombre que creía que los dioses caminaban a su lado. La falange avanzó como una tormenta de acero. La caballería lo siguió como un rayo. Y Alejandro, con la lanza en alto y la mirada fija, atravesó no solo las filas enemigas, sino la historia misma. Darío huyó, y con él, huyó la dignidad de un imperio. Los soldados, al verlo escapar, dejaron de luchar, no por miedo, sino porque entendieron que ya no había por qué. La victoria fue total, pero no fue solo eso. Alejandro capturó a su familia, tomó sus riquezas, tomó su aura, y con eso, empezó a construir una nueva realidad. Las ciudades se rindieron sin luchar. Los sacerdotes cambiaron de fe. Los enemigos empezaron a llamarlo rey. Y él, aún joven, aún con polvo en los pies y sangre seca en las manos, levantó los ojos hacia el horizonte y dijo: «No me detendré». Después de Isos, ya no existía el equilibrio, solo el avance. Alejandro ya no quería una alianza, no quería una parte del imperio, lo quería entero. Quería Babilonia, quería Persépolis, quería la India, quería llegar al fin del mundo, y dejar su nombre grabado en cada piedra, en cada frontera, en cada corazón. Y lo logró, pero no sin precio. Miles murieron, miles siguieron, miles olvidaron porque marchaban, pero no podían dejar de hacerlo, porque caminar junto a él era ser parte de algo que ya no se podía detener. Isos fue más que una batalla, fue el nacimiento de una era, la fusión de culturas, el amanecer del helenismo, un puente entre dos mundos, el momento en que el pasado dejó de tener el control, y el futuro tomó forma con el rostro de un joven que se negaba a aceptar límites. Muchos le temieron, muchos le odiaron, pero nadie lo pudo ignorar, porque había probado que con visión, estrategia y voluntad, se puede cambiar el curso de la humanidad. Y si tú has llegado hasta aquí, si has sentido en tu pecho el temblor de los cascos, el grito de los guerreros, la tensión de la historia, entonces quizás entiendas que esto no es solo un relato antiguo, es un espejo, un recordatorio, de que el mundo no lo cambian los números, lo cambian los valientes, que no importa cuán grandes parezcan los imperios que te rodean, sino cuánto estás dispuesto a avanzar, aunque estés solo, aunque te digan que no puedes, aunque tengas que cruzar montañas, mares o ejércitos de dudas. Tú también puedes ser Alejandro. Tú también puedes cambiar tu historia. Tú también puedes conquistar lo que parecía imposible. Pero primero, tienes que creer. No en las promesas de los demás. No en las seguridades de un mundo que quiere que encajes. Sino en esa chispa que arde dentro de ti. Que no se apaga aunque todo lo demás se derrumbe. Si algo arde en tu interior. Si hay un sueño que te persigue. Si hay una meta que te da miedo. Entonces recuerda esto. El miedo no es señal de debilidad. Es la señal de que estás cerca. Cerca del punto donde el mundo decide si cedes o si lo rompes. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay algo dentro de ti que se resiste a morir. Algo que aún cree. Algo que aún lucha.
No lo apagues. Sigue, porque el próximo Isos podría estar delante de ti. Y cuando llegue ese día, cuando el enemigo se plante frente a ti y te diga que no puedes, recuerda al joven que derrotó a un imperio. Recuerda que, a veces, un solo paso hacia adelante es lo que hace que el mundo tiemble. Y ese paso te toca a ti, porque no fue el número de soldados lo que venció en Isos. No fueron las armas. No fue la suerte. Fue una decisión. La decisión de no retroceder. La decisión de enfrentar lo imposible. La decisión de mirar al miedo y atravesarlo. Alejandro no tenía garantías. No sabía si ganaría. Pero si sabía algo, que quedarse quieto era rendirse. Y tú también lo sabes. Lo sientes en tu piel. Lo intuyes cuando el mundo te dice que te conformes. Pero algo en tu alma grita que no naciste para eso. Porque dentro de ti vive una batalla no contada. Una batalla que nadie ve. Una guerra silenciosa entre lo que eres y lo que sabes que podría ser. Y como en Isos, el enemigo es más grande, más numeroso, parece invencible. Pero eso es solo apariencia. Porque cuando se activa la voluntad, cuando decides avanzar a pesar del miedo, cuando entiendes que rendirse no es una opción, entonces el enemigo empieza a temblar. Porque hay algo más fuerte que cualquier ejército. Un ser humano decidido. No te olvides, no te traiciones. Tú llevas el linaje de los que cruzaron desiertos, de los que gritaron cuando no tenían voz, de los que cayeron y se levantaron. Eres hijo del fuego, hija del trueno, descendiente de los que no aceptaron cadenas. Y quizás no tengas una falange a tu lado, ni caballería, ni trompetas, pero tienes algo más importante. Tienes tu historia, tu razón, tu herida, tu sueño, y con eso puedes mover montañas. Así que cuando llegue tu propio Isos, cuando la vida te corte los caminos, cuando los gigantes se planten frente a ti, haz lo que hizo Alejandro. No huyas. Gira, mira al enemigo a los ojos, y ataca, no porque tengas la certeza de ganar, sino porque no permitirás que otro decida tu destino. Hazlo por quienes creyeron en ti. Hazlo por quienes dudaron de ti. Hazlo por ese niño interior que alguna vez soñó sin límites. Hazlo porque, si no lo haces, vivirás toda tu vida preguntándote qué habría pasado si lo hubieras intentado. Y por qué, a veces, basta una batalla para cambiarlo todo. Isos fue eso. Un antes, un después. Un salto en la historia provocado por la voluntad inquebrantable de un solo hombre. Ahora, te toca a ti. ¿Vas a esperar a que otro cambie el mundo? ¿O vas a ser tú el que lo transforme? Decide, porque los que cambian el curso de la historia no esperan permiso. Simplemente avanzan, como una flecha lanzada por los dioses, como un rayo que no pide explicaciones, como un fuego que no pide perdón. Y cuando den el parte de tu vida, cuando alguien pregunte qué hiciste cuando todo parecía perdido, que puedan decir, no se rindió, no huyó, fue como Alejandro. Y entonces, quizás, al otro lado del tiempo, el eco de aquella batalla vuelva a sonar, y el mundo recuerde que tú también hiciste temblar la tierra, porque en el fondo, no se trata de Alejandro, ni de Persia, ni de una batalla librada hace milenios. Se trata de ti, de tu historia no contada, de las batallas que estás librando ahora mismo, en silencio, en soledad, sin ejército, sin testigos. Se trata de todo lo que llevas por dentro, y que nadie ve, tus dudas, tus fracasos, tus miedos, tu cansancio, tus ganas de rendirte, y sin embargo, seguir. Se trata de ese momento en el que todo parece perdido, pero decides seguir adelante, no porque tengas fuerza, sino porque no soportas vivir una vida sin sentido. Y tal vez no conquistes imperios, tal vez no salgas en los libros, pero si logras vencerte a ti mismo, si logras ser fiel a lo que arde en tu alma, entonces habrás hecho lo más difícil, conquistar tu mundo interior. Y eso, créeme, es más poderoso que cualquier imperio, porque cuando una persona despierta, cuando deja de vivir en automático, cuando recuerda quién es, la historia cambia, el mundo cambia. Por eso estás aquí, por eso este mensaje te encontró, no para entretenerte, sino para activarte, para recordarte lo que ya sabes, que naciste para más, que hay un fuego en ti que no acepta excusas, una voz que no se calla, una visión que no se olvida. No la apagues. No la traiciones, no la postergues. Hazle caso, haz el primer movimiento,
Uno pequeño, si hace falta. Pero hazlo, porque todo imperio, toda conquista, toda historia inmortal, comenzó con eso. Un solo paso. Y el tuyo empieza ahora. Y si todavía dudas, si hay una parte de ti que se resiste, está bien, el miedo es parte del camino. La incertidumbre es parte del precio. No estás roto por tener dudas. Estás vivo. Estás despierto. Pero no puedes quedarte allí. Porque cada día que pasas sin moverte, sin decidir, sin avanzar, es un día en que algo dentro de ti se marchita. Y tú no viniste a este mundo para marchitarte. Viniste a florecer, a expandirte, a encender a otros con tu fuego. A veces, todo lo que necesitas es recordar quién eres. Eres el descendiente de todos los que no se rindieron. Eres la suma de los sueños que tus ancestros no pudieron vivir. Eres la esperanza encarnada de una historia que aún no ha sido contada, porque está esperando que seas tú quien la escriba. Y quizás este es ese momento, ese instante exacto en el que decides dejar de esconderte, en el que entiendes que no necesitas permiso para comenzar, que no tienes que tenerlo todo resuelto, que solo tienes que decir, sí, sí a ti, sí a tu propósito, sí a esa voz que nunca se ha apagado del todo, porque si esperas a estar listo, nunca comenzarás. Si esperas a no tener miedo, nunca darás el paso. Pero si lo haces ahora, tembloroso, inseguro, herido, y aún así avanzas, entonces te prometo algo. El mundo se abrirá. No todo de golpe, no sin dificultad, pero lo hará, porque siempre lo hace para los que no se detienen. Así que ahora, respira profundo. Siente ese calor en tu pecho. Eso eres tú. Eso es lo que nunca pudieron apagar. Y ahora, camina, camina aunque tiembles. Camina aunque llores. Camina aunque no veas aún el camino completo. Pero camina, porque cada paso tuyo tiene más poder que 1000 ejércitos. Y un día, quizás muy pronto, mirarás atrás y te darás cuenta de que no solo cambiaste tu historia, sino que inspiraste a otros a cambiar la suya. Porque cuando un alma se enciende, enciende a miles más. Y ese fuego empieza contigo. Ahora, ve, haz lo que viniste a hacer, y que tiemble la historia. Y si aún te preguntas si vales lo suficiente, si puedes lograrlo, si tienes lo necesario, escucha con el corazón abierto. No eres un error, no eres una casualidad, no estás perdido, no estás tarde, estás justo donde necesitas estar. Para comenzar, no porque todo esté claro, sino porque tu alma ya no puede esperar más. Has vivido demasiado tiempo conteniéndote, escondiéndote detrás de excusas, heridas o miedos. Has soñado en silencio mientras el mundo hacía ruido. Pero ese silencio tuyo, ese susurro que nadie oye, es más fuerte que cualquier grito. Porque ese susurro lleva tu nombre, tu verdad, tu llamado. Y si no lo atiendes, si lo ignoras una vez más, esa parte de ti que aún cree, se apagará, no de golpe, sino lentamente, hasta que te conviertas en alguien que sobrevive. Pero ya no vive, y no viniste aquí a eso. Viniste a incendiar tu vida de propósito, a despertar lo que duerme, a tocar la eternidad con cada decisión. Viniste a ser Alejandro en tu mundo, a enfrentar tus propias batallas, a redibujar el mapa, a conquistar tu espacio, a dejar una huella donde antes no había nada. Y no importa si nadie lo ve, no importa si nadie lo aplaude, porque esto es entre tú y tu alma, entre tú y el eco de un destino que lleva siglos llamándote por tu verdadero nombre. Y ahora que has escuchado, no hay vuelta atrás. No puedes seguir viviendo como si no lo supieras. No puedes seguir ignorando esa voz que insiste, porque ya no eres el mismo. Algo ha despertado en ti, algo que no se va a callar, algo que no se va a conformar. Y aunque duela, aunque cueste, aunque pierdas cosas por el camino, vale la pena, porque al final, lo único que importará es si fuiste fiel a eso que nació en ti, a esa llama que ahora arde, a esa visión que no te suelta, a esa batalla que no has librado. Aún, este es tu momento. Hazlo por ti, hazlo por lo que has soportado, hazlo por lo que perdiste, hazlo por los que ya no están, hazlo por los que vendrán. Hazlo, porque el mundo necesita que alguien como tú recuerde que aún es posible. Y cuando lo hagas, cuando tomes ese paso, ese salto, esa decisión que lo cambia todo, el universo entero se abrirá para ti, no porque sea fácil,
sino porque por fin eres tú, sin máscaras, tú, sin miedo, tú, con toda tu verdad. Y eso es lo más poderoso que existe en la tierra. Ahora, ve, que el mundo te está esperando.